Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Es un placer nuevamente pues encontrarnos en esta videoclase y pues ya la última de este parcial. Bueno, si se dieron cuenta ustedes desde el inicio de este parcial, de estas unidades, hemos estado desglosando las partes de la computadora pues desde su entorno básico, que es el hardware, y posteriormente nos fuimos metiendo un poquito más al rollo del software. Y por último, pues vamos a ver la estructura y a considerar cómo se encuentra pues diseñado, cómo se ocupan en sí los archivos, que son los archivos, y también un poquito de la administración de estos archivos. Pues primeramente vamos a ver qué es un archivo. Pues un archivo es un pequeño es un bloque de datos en los cuales se puede almacenar información en cualquier tipo de medio, ya sea una USB, ya sea un disco duro, ya sea una memoria externa, un disco duro externo, puede ser un CD, un Blu-ray, cualquier tipo de almacenamiento, de dispositivo de almacenamiento pueden realizarse o pueden guardarse archivos. Pero ¿cuál es la distinción de estos archivos? Bueno, pueden clasificarse de dos formas. La primera o el primer tipo que nosotros vamos a encontrar con los archivos pues son los de tipo ejecutable. ¿Por qué se les dice ejecutable? Bueno, son todos aquellos archivos que crean, que generan, que abren, que ejecutan algún programa. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos ejecutar el programa de Word, pues necesitamos un archivo ejecutable. Este ejecutable es el que hace que todo el programa esté funcionando y esté pues posible a utilizar por un usuario. También existen aquellos programas que son de ejecutables propios del sistema operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no son programas que van a contener simplemente información del usuario, sino van a tener o contener información para que la computadora pueda utilizarse. ¿Ok? Bueno, también encontramos entonces el segundo tipo de archivos, que son los no ejecutables. Los no ejecutables, pues estos no ejecutan ni abren ningún programa. Más bien, estos ¿a qué se dedican? A almacenar información del usuario que haya sido creada, modificada, almacenada por el usuario, que sea del interés de cada uno de nosotros. ¿Ok? Y podemos encontrar entre estos pues aquellos archivos que son de tipo imagen, de tipo de documentos, que son también llamados de texto, de sonido y de video. ¿Ok? Perfecto. Si se dan cuenta ustedes, aquí en la diapositiva podemos encontrar algo muy importante, por ejemplo, los .com o los .exe. Pero ¿esto qué significa? .com, .exe. Bueno, o bien podemos encontrar los .jpg, .gif, .bmp, .png, .doc, .txt y así diferentes. Bueno, ¿qué es lo que contiene un archivo? Esto es muy importante, chicos. Los atributos de un archivo. Primeramente se componen por un nombre asociado, un nombre que le da el mismo usuario para poder identificar. Por ejemplo, si yo tengo un archivo que se llama tarea, va a tener lógicamente una tarea creada por el usuario, una tarea mía, ¿no? Por ejemplo, si tengo un archivo que se llama auto, por ejemplo, y le saqué una foto a mi carro o al carro de mis sueños, no sé, ¿qué va a contener esa fotografía? Va a contener pues una imagen de un auto, o va a hablar acerca de una ficha técnica de un auto, no sé. Es algo que le asocia el usuario como nombre para poderlo identificar el archivo. Pero eso le funciona o le sirve solamente al usuario. Luego viene un punto
que este punto lo único que hace es separar el nombre del archivo que le dio el usuario y separa la extensión. ¿Qué es la extensión? La extensión es un identificador de formato. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos un archivo, siempre vamos a ponerle un nombre asociado por el usuario, vamos a poner un punto y el equipo va a identificar qué tipo de archivo es o con qué programa se creó este archivo y le va a asociar de forma automática la extensión. La extensión puede contener 3, 4, 5, hasta 6 caracteres diferentes, los cuales nos van a decir cuál es el programa asociado para poder visualizar el archivo, para poder abrir el archivo o para poder guardar el archivo. Esto es la extensión. Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo. No es muy difícil de entender este tema, lo vamos a hablar un poquito más a fondo. ¿Qué otro atributo puede tener este archivo? Pues los datos sobre el archivo. ¿Qué datos voy a guardar? Voy a guardar una imagen, voy a guardar un video, voy a guardar un archivo de texto, voy a guardar una base de datos, por ejemplo en un archivo de Excel, por ejemplo. También, ¿qué otro atributo se le da? Pues lógicamente, si es un archivo de video, pues va a tener un tamaño o un peso. ¿Un peso en qué? Un peso en almacenamiento. Recuerden ustedes que el almacenamiento siempre se va a medir en bytes. En bytes porque es nuestra medida de almacenamiento. Entonces nosotros, si vamos a almacenar información en forma de archivos, estos van a tener un peso en bytes, ¿ok? No en bits, sino en bytes. Y dependiendo el tamaño o dependiendo el tipo de archivo, pues este va a ser o más pesado o más ligero para poder considerarlo y ver en qué dispositivo voy a poderlo almacenar. Y por último, la ubicación del archivo, en qué parte de la estructura de administración de mi computadora voy a poderlo guardar. Lógicamente, nosotros tenemos una administración estructural de nuestra computadora en forma de carpetas. Si nosotros tenemos una carpeta y creamos una carpeta que se llame fotos, pues lógicamente qué tipo de archivos voy a estar guardando en ella para administrarla mejor, pues lógicamente todos aquellos archivos que sean de tipo de fotos. Si yo tengo una que sea de música, bueno, voy a guardar archivos que sean MP3 o que sean de audio, ¿no? Y estos son los atributos que vamos a considerar en cada uno de estos. Recuerden algo muy importante, muchachos. Ok, nosotros tenemos en nuestra computadora, ya hemos hablado del software, de todo aquello que se puede ver pero no se puede tocar. Tenemos dos formas o dos clasificaciones muy importantes. El primero, que son los programas que puedo instalar a mi computadora para que genere y que cree ciertas tareas que necesita el usuario. ¿Ok? Los programas se instalan a través de los archivos de tipo ejecutables. Estos ejecutables son los que van a 1. A instalar programas en mi computadora. 2. A que se puedan ejecutar programas en mi computadora. ¿Ok? Eso es lo único que hacen este tipo de archivos ejecutables. Y bueno, ¿cómo puedo identificar si un archivo es ejecutable o no? Es muy sencillo. No por el nombre, porque el nombre lo vamos a asignar nosotros como usuarios para poderlo identificar, sino el que va a identificar qué tipo de archivo es directamente, ¿sale? Va a ser la extensión. Por eso es una parte muy importante que nosotros nos demos cuenta de nuestra extensión que contienen los archivos. Bueno, ya tenemos los ejecutables. Ya descargamos un ejecutable, le dimos doble clic, instaló un programa en mi computadora y cuando yo esté usando ese programa, recuerden que entonces esos programas van a crear archivos no ejecutables. ¿Qué quiere decir? Van a crear archivos que el usuario esté generando, que esté modificando.
como por ejemplo un documento. Yo a través de un archivo ejecutable voy a ejecutar Word, ¿vale? Hago mi tarea, escribo, y cuando Word va a guardar el archivo, se crea un archivo de tipo texto. Entonces recuerden que los programas van a generar archivos. ¿Archivos de qué tipo? Archivos no ejecutables, dependiendo del programa que yo esté utilizando. Si voy a utilizar un programa, no sé, que sea que vaya a modificar una imagen, y una vez que ya la haya modificado la voy a guardar, pues va a guardar un archivo no ejecutable. ¿De qué tipo? De tipo imagen. Si voy a guardar, voy a escribir una carta, una tarea, un ensayo, cuando yo lo guarde va a generar un archivo no ejecutable de tipo texto o de tipo documento. Si yo grabo, no sé, alguna conversación, si me gusta cantar incluso, y lo grabo a través de un programa de mi computadora, el archivo que se va a generar va a ser un archivo no ejecutable de tipo sonido. O si voy a grabar un video en algún dispositivo, en la webcam, en una grabadora de mano, bueno, estos archivos que se van a estar generando van a ser no ejecutables de tipo video. Espero que nos estemos entendiendo un poquito ya cómo estamos desarrollando este pequeño temita, ¿ok? Bueno, nosotros dijimos que tiene diferentes atributos los archivos. Cuentan con un nombre, que el nombre es el asociado por el usuario, lo separa un punto, y posteriormente viene la extensión. La extensión que hace, la extensión indica el programa asociado a este archivo. ¿Por qué asociado? Porque dependiendo la extensión va a indicar a la computadora qué tipo de archivo, qué datos de archivo tiene contenido qué datos tiene el archivo, ¿sale? Y con qué programa lo va a poder abrir. Me imagino, no creo que se pueda abrir, por ejemplo, un archivo de audio con PowerPoint. Lo puedo incrustar en un archivo de PowerPoint, ese archivo de audio, pero netamente así un archivo, un MP3 por ejemplo, no lo puedo abrir con PowerPoint. ¿Por qué? Porque me va a generar un problema en el cual el programa no sabe qué tipo de archivo es. ¿Por qué? Porque no va a identificar los datos que están escritos en este archivo y no lo va a poder interpretar. Así que me va a lanzar un pequeño mensaje que va a decir: ¿sabes qué? Este archivo no lo puedo leer, no sé qué quieres hacer con el archivo, por favor indícame cuál es el programa con el cual voy a poder visualizarlo. ¿Qué operaciones puedo hacer con los archivos? Recuerden, los archivos, cuando yo los creo como usuario, puede tener cuatro operaciones esenciales. Primero, si ya existe el archivo, lo puedo leer, simplemente visualizar. Puedo, como segunda opción, puedo realizar una modificación o escritura sobre el archivo. Ya sea que no exista, lo puedo generar, ¿sale? Ok, lo puedo abrir, lo puedo crear, lo puedo modificar, ok, y volver a guardar sobre el mismo archivo. Y la otra es solamente de apertura. La apertura es cuando yo lo quiero visualizar. Y por último, el cierre. El cierre es cuando ya terminé de trabajar con el archivo, ya realicé todas las operaciones que tenía que realizar, las modificaciones, la lectura, lo que quise hacer, y simplemente lo voy a cerrar. Ya es cuando he terminado de utilizar este archivo. ¿Ok? Bueno. Métodos de acceso a archivos. Existen en computación y todavía a la fecha existen dos tipos o dos métodos de acceso a los archivos. Uno es el acceso secuencial y dos es el acceso directo. El acceso secuencial pues ya es muy poco utilizado. ¿Por qué? Para poder encontrar un archivo
en algún medio de almacenamiento, tenía que pasar por diferentes archivos previos, como por ejemplo, cuál fue el método de acceso de archivos pues más utilizado a nivel mundial. No sé si ustedes recuerden los cassettes estos donde grabábamos o se grababa música, ¿sale? Para poder ir a cierta canción tenía que pasar por todas las canciones que venían grabadas en ese archivo, bueno, en ese dispositivo, en ese cassette, para que nosotros pudiéramos escuchar cierta canción o cierta pista. Entonces a eso me refiero con secuencial. Tenía que pasar por todos los archivos, todas las pistas anteriores para llegar a esa pista en específico. Bueno, hoy en día nosotros ocupamos el acceso directo. ¿Qué quiere decir el acceso directo? Yo no necesito, por ejemplo, si guardo en una carpeta 5 canciones, yo no necesito pasar y quiero reproducir la tercera, yo no necesito reproducir las 2 anteriores. Simplemente voy directamente a ese archivo, doy doble clic y automáticamente me lo muestra. Quiero escuchar la canción 10, por ejemplo, de un reproductor de MP3, de un CD. Ya no necesito pasar por los tracks anteriores, sino que ya directamente puedo ir sobre esa información. Entonces, ¿por qué les enseño esto, muchachos? Porque todavía hay muchas metodologías, hay muchos registros, hay muchas bases de datos que todavía se basan en acceso secuencial, que tengo que ir buscando de uno en uno hasta que encuentre el archivo adecuado, ¿sale? Pero hoy en día, gracias a la tecnología y a las computadoras, nosotros podemos tener un método de acceso de archivos directo, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poquito vamos a trabajar un poquito acerca de los archivos. Ok, aquí nosotros ya identificamos esto como nuestro explorador de Windows. Y aquí en esta carpetita, si se dan cuenta, tengo diferentes tipos de archivos. Una forma en la cual nosotros podemos identificar directamente o de modo visual qué tipo de archivo es, ¿sale? Gracias a que esta pequeña fotito, esta pequeña imagen que se le denomina, o sea, que le cataloga como el icono. ¿Qué es el icono? El icono es una representación gráfica de el tipo de archivo, ¿ok? Espero que haya quedado claro. ¿Qué es un icono? Es una representación gráfica del tipo de archivo. Y nosotros con simplemente ver, por ejemplo, este primero, que se llama Libros Bore, ¿qué tipo de archivo es? Pues en realidad no es un archivo, es una carpeta del sistema, es un directorio, ¿no? ¿Cómo lo sé? Sin necesidad de que yo vea cuál es la información o cuál es el programa que lo va a ejecutar. Bueno, simplemente lo identifiqué. ¿Por qué? Por su icono. El segundo, que dice 1 Membrete Lab Leticia Calderón 2. Bueno, ¿qué tipo de archivo es? Simplemente lo puedo identificar por su icono. ¿Qué icono es? Pues el icono de Word. El segundo, que dice 10 tacos más comunes en México. Bueno, yo ya puedo identificar que este archivo es un archivo de PowerPoint, ¿sale? ¿De qué es? Bueno, yo ya lo identifico y yo ya puedo decir que es un archivo PDF. Y así sucesivamente con muchísimos archivos. Ok, bueno, no solamente lo puedo identificar con esto. Si yo pregunto, por ejemplo, oye, este archivo de aquí, que dice descarga, ¿qué tipo de archivo es? Y no identifico cuál es el icono. ¿Cómo puedo saber qué información contiene y diferentes cuestiones o los atributos de Bueno, es muy fácil saber cuáles son los atributos de este archivo en específico. Simplemente basta con que yo dé clic derecho sobre este archivo y elija la opción que dice propiedades. Propiedades, muchachos. Simplemente voy a dar clic derecho sobre el icono
sobre el archivo y voy a tener la opción que dice propiedades. Ojo, muchachos, ¿cuáles son las propiedades de un archivo? Bueno, aquí en la pestaña de general vamos a verlo directamente, chicos. Muy bien, lo podemos identificar. Propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de este archivo en específico? Primeramente me da el nombre de el archivo. ¿Cómo se llama el archivo? Se llama descarga. Posteriormente me muestra su icono que es la representación gráfica del archivo. Luego me dice qué tipo de archivo es decir, cuál es la información que contiene este archivo. Pues es un archivo JPG, ya sé que es de imagen, y posteriormente me dice aquí entre paréntesis, después de un puntito, no sé si lo llegan a notar, muchachos, dice .jpg. Este es su extensión. Esta extensión me va a decir con qué programa voy a abrirlo. Yo en esta computadora tengo un programa que se llama Fotos, así, y Windows 10, para poder visualizar imágenes en Windows, se llama el programa de forma nativa. ¿Qué quiero decir un programa de forma nativa? Que ya viene instalado o preinstalado con mi sistema operativo, y este programa se llama Fotos. Posteriormente, ¿qué me muestra? Me muestra la ubicación de dónde se encuentra este archivo. Se encuentra en disco D. Luego voy a buscar una carpeta llamada Dropbox. Luego se va a encontrar dentro de otra carpeta llamada Docs personales. Y esta es la ruta completa para poder llegar a este archivo. Vamos a ver si es cierto. ¿Sale? Me dice primeramente que está en mi computadora, está en disco D. Vamos a entrar en D. Luego dice que está dentro de una carpeta llamada Dropbox, y luego que está dentro de una carpeta llamada Docs personales, y aquí vamos a encontrar el archivo llamado descarga. Ya vieron cómo sí me muestra pues toda la ruta en la cual voy a encontrar dicho, o donde se encuentra almacenado dicho archivo. Posteriormente me dice o me indica cuál es su peso, cuál es el peso de este archivo, cuánto espacio me va a ocupar al momento de que yo lo esté almacenando. Este archivo es un archivo muy pequeño, ya que solamente mide o pesa 7.27 kilobytes. ¿Ok? Y también, ¿qué otra información aquí? Aquí mucho ojo, muchachos. Oiga, profe, ¿cómo sabe exactamente que yo hice o no hice mi trabajo? Bueno, aquí está creado el domingo 23 de agosto del 2020 a las 8:42. Si alguien o alguno de los profes tenemos duda acerca de que dos trabajos son muy parecidos, ¿sale? Nos vamos a estas propiedades, a las propiedades del archivo. Hay dos archivos que están creados el mismo día y a la misma hora, pero tienen una modificación diferente. ¿Sí queda claro? Pueden haber, este archivo se creó el 23 de agosto y ya nadie lo puede cambiar. El que sí lo puede cambiar es cuando se tuvo una última modificación sobre este archivo. Este archivo se modificó, se creó el domingo 23 de agosto y posteriormente se modificó el jueves 24 de enero del 2019. Ah, caray, aquí ¿cómo puede ser eso posible? Ojo, este archivo yo lo agregué a mi computadora días después. Pero cuando lo modifiqué o lo creé o lo generé, puede ser el 24 de enero del 2019. O sea, cuando existió en mi computadora, el 23 de agosto, que fue el día que pude haberlo creado. O simplemente yo agarré el archivo modificado o creado el 24 de agosto y simplemente copié y pegué en un nuevo archivo. Lo pegué toda la información, pero ojo,
todas estas huellas siempre van a estar presentes. Último acceso, bueno, el último acceso es el día de hoy a las 11:54, que es cuando estamos abriendo este programa, cuando estamos viendo las propiedades. Es el último día de acceso que se tuvo, o el último acceso que se tuvo a este archivo. Y los atributos, yo aquí puedo crear, sí, puedo marcar, si solamente este archivo no quiero que nadie lo modifique, simplemente lo visualice, puedo seleccionar solo lectura. Si queda sin selección, bueno, ya cualquier persona que tenga acceso a este archivo lo puede modificar. O bien, lo puedo ocultar del sistema operativo, pero eso después lo vamos a ver. Cómo vamos a ocultar archivos en mi sistema operativo para que nadie los pueda ver, aunque tenga acceso a mi equipo. Bueno, ok chicos, con esto nosotros podemos entonces decir que tenemos o que tiene ciertos atributos. Mis archivos tiene ciertos atributos. ¿Cuáles? Pues el de nombre y extensión. Tiene datos sobre el archivo, qué tipos de datos, con qué programa se va a abrir, la ubicación y el tamaño que tiene este. ¿Sale? Puedo tener operaciones de lectura, escritura, apertura y cierre sobre los archivos. ¿Ok? ¿Qué métodos de acceso puedo tener? Acceso secuencial, es decir, que debo de pasar por archivos anteriores antes de llegar al requerido. O bien el acceso directo, puedo ir directamente sobre ese archivo, tomarlo y abrirlo, que es como trabajan hoy en día todas las computadoras. ¿Ok? Vamos a recordar un poquito. La administración de los archivos se va a dar a través de los directorios, que también son llamadas bibliotecas. Un directorio, habíamos dicho, que es un pequeño espacio, un pequeño lugar de almacenamiento en mi computadora. ¿Qué tipos de administración pueden haber? Bueno, se les conoce como la primera, directorios de un solo nivel. Es decir, yo creo una carpeta y dentro de esa carpeta voy a poner archivos. Ya no voy a crear más directorios, simplemente creo una carpeta y dentro de esa carpeta meto archivos. Esa es la estructura de administración de un solo nivel. La de dos niveles es cuando, lógicamente, tengo un usuario, tengo una carpeta y dentro de esa carpeta creo más subcarpetas. Y dentro de esas subcarpetas, ahora sí, comienzo a meter información o archivos. Y por último, la de directorio jerárquico. ¿Qué es directorio jerárquico? Es cuando nosotros ocupamos una estructura de árbol. Por ejemplo, creo una carpeta que se llame fotos. Dentro de fotos voy a poner una que se llame escuela, otra que se llame, vacaciones y otra que se llame fiestas. Dentro de escuela voy a crear otra carpeta que sea del 23 al 27 de septiembre, del 30 al 5 de octubre. Y posteriormente aquí yo ya le estoy dando una jerarquización. Yo ya estoy estructurando mis carpetas en forma de jerárquico o de estructura. Yo ya le estoy dando un orden a toda mi información, en el cual si yo me voy a fotos, escuela y tal semana, ¿qué voy a encontrar ahí? Pues todas aquellas fotos que fui sacando en esa semana. Si me salgo y vuelvo a entrar a otra semana, pues lógicamente voy a encontrar otro tipo de archivos. Si me salgo de escuela y entro a vacaciones, bueno, entonces puedo poner vacaciones Dubái, vacaciones Ámsterdam, vacaciones Emiratos Árabes. Bueno, ¿qué voy a encontrar en esa que diga Dubái, por ejemplo? Voy a encontrar fotos, pues lógicamente, que me tomé en Dubái. Entonces estoy teniendo una estructura de carácter jerárquico. Yo ya lo estoy estructurando y almacenando mi información, pues de una forma más organizada. ¿Ok? ¿Y
¿Qué operaciones, por último, qué operaciones puedo tener con los directorios? Los directorios se pueden crear, se pueden eliminar, se pueden abrir, se pueden cerrar, se pueden leer para poder visualizar qué información contiene estos, se puede cambiar el nombre o bien se puede ligar y desligar. ¿Qué es ligar y desligar? Pues puedo hacer que una carpeta tenga diferentes espacios en mi disco duro. Cuando yo ingreso información en esa carpeta, automáticamente se actualiza en otras carpetas, ya sea de mi disco duro o bien en otra computadora. Muy parecido a lo que nosotros hacemos con el Google Drive. Si nosotros tenemos un programa instalado en una computadora o en dos computadoras de Google Drive, si yo elimino o muevo o modifico un archivo de una carpeta que está ligada a Google Drive, las modificaciones se van a hacer tanto en una computadora como en otra de forma automática. Entonces, por eso se puede ligar o desligar. ¿Qué quiere decir desligar? Bueno, ya no quiero que se modifiquen los archivos de esta computadora. Yo ya no quiero que se visualicen. Bueno, pues entonces los desligo. Ese es un tema que vamos a ver posteriormente con los servicios en la nube. ¿Sale, chicos? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de la tarea. La tarea va a ser, para esta semana, vamos a llenar una tablita de que se llama tabla de archivos, precisamente. Esta tabla de archivos que va a tener, yo voy a buscar 15 archivos diferentes en mi computadora. ¿Cómo sé que son diferentes? Bueno, yo los puedo identificar porque tienen diferente icono, y estos archivos, a cada uno de estos, yo voy a ir a sus propiedades. Recuerden cómo vamos a las propiedades. Selecciono, clic derecho, seleccionamos opción propiedades, y aquí voy a encontrar toda la información que me está solicitando la tabla de mis archivos que voy a hacer. Primero, nombre del archivo. ¿Dónde voy a encontrar el archivo? O el nombre del archivo. Pues es la primera información que me está lanzando. 1, membrete laboratorio Leticia Calderón Lab, Leticia Calderón 2. Pues simplemente esta información la voy a copiar aquí donde dice nombre de archivos. ¿Qué extensión? Hay ocasiones que no encontramos la extensión, simplemente nos posamos y comenzamos a ir o a dar clic en los botones de navegación, en las flechitas de navegación de nuestro teclado. Nos vamos a ir hacia la derecha y ya se va a mostrar. Recuerden que la extensión nos va a indicar el programa asociado y el tipo de archivo que es. ¿Qué tipo de archivo es? Pues es un .doc. Bueno, esta extensión la voy a poner aquí, donde dice extensión. Tipo de archivo. ¿Qué tipo de archivo es? Bueno, es un documento de Word, de Microsoft Word 97-2003. Pues todo esta información la voy a poner aquí donde dice tipo de archivo. Pero ojo, aquí yo ya puedo identificar si el tipo de archivo, ¿sale, chicos? Si el tipo de archivo es de texto, como por ejemplo los PDFs, todos aquellos archivos de Word, todos aquellos archivos de HTML, los archivos de PowerPoint son de texto porque están creados con programas que son de tipo de editor de texto. Puede ser tipo de archivo. ¿Qué otro tipo de archivo vimos? Pues puede ser de música, puede ser de imagen o puede ser de tipo ejecutable. ¿Ok? Se abre con, aquí tengo esta información, se abre con, y aquí me va a decir con qué programa está asociado para poderlo visualizar, abrir o hacer alguna modificación sobre este. Tamaño, el tamaño aquí me lo va a mostrar siempre, pues esta es la información que debo de poner aquí en tamaño. 886 kilobytes, por ejemplo, este archivo es muy pequeño y pues
esa información la voy a poner en este apartado. Y por último, el icono, nosotros sí nos vamos directamente a nuestro navegador y ponemos icono para Word, para PowerPoint, para Excel, para cualquier otro programa. Pues simplemente vamos a ir a buscar una imagen de el icono de ese tipo de archivo con ese programa asociado y lo vamos a pegar aquí. Recuerden que las imágenes deben de ir muy pequeñas y recuerden que van a ser al menos 15 archivos diferentes de su computadora, ¿vale, chicos? Entonces, pues con esto terminaríamos nuestra videoclase del día de hoy y pues esta es la forma en la cual vamos a elaborar esta tabla de archivos. ¿Sale, chicos? Pues por mi parte sería todo, para esta clase sería todo. Recuerden todas sus dudas, todas sus preguntas acerca de esta videoclase, pues en el próximo o en nuestro próximo foro de Zoom. Y pues no me resta más que agradecerles el que hayan visto, el que hayan visualizado el día de hoy esta videoclase, chicos. Y pues les mando un gran saludo, un gran abrazo. Y pues nuestra última videoclase de este parcial. ¿Sale? Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho y que se la pasen muy bien. ¿Sale? Un abrazo. Nos vemos.